¿Te has preguntado alguna vez si tu dinero realmente vale algo, o si es real? El dinero es una parte esencial de nuestras vidas, pero muchas personas luchan para administrarlo de manera efectiva. Gastos excesivos, deudas crecientes y la falta de ahorro son problemas comunes que afectan a millones de personas. Pero ¿qué es realmente el dinero y cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos para llegar a ser lo que es hoy? Y lo más importante, ¿cómo podemos aprender a manejarlo y ganar más? En este video te explicaré brevemente la historia del dinero, responderé a las preguntas planteadas de este video, y las razones para aprender a manejar el dinero y cómo ganar más dinero. Y además de ello, al final del video, te daré un consejo extra que te ayudará a pintar dinero. Primero entendamos qué es el dinero. El dinero es un medio de intercambio, unidad de cuenta y almacén de valor, es un instrumento que nos permite comprar bienes y servicios, medir el valor de diferentes cosas y guardar capital para el futuro. Sin el dinero nuestras vidas financieras serían mucho más complicadas y menos eficientes. Ahora te contaré una historia de un objeto que ha estado presente en nuestras vidas durante miles de años. Hace mucho tiempo, en una era donde no existían monedas ni billetes, las personas vivían en pequeñas comunidades y dependían del trueque. Esto significa el intercambio de una cosa por otra similar. Nuestro protagonista, el dinero, aún no existía en la forma que conocemos hoy. La gente intercambiaba cosas directamente, un saco de grano por un par de sandalias o algunas frutas por una pieza de cerámica. Pero pronto se dieron cuenta de que este sistema tenía sus problemas. ¿Qué pasaba si no querías lo que la otra persona ofrecía? Fue entonces cuando el dinero empezó a tomar forma. Al principio eran objetos de valor aceptados por todos, conchas, piedras preciosas e incluso sal. Estos objetos eran más fáciles de transportar y más duraderos que los bienes perecederos. Así, el dinero comenzó su viaje como un medio de intercambio más práctico. Con el tiempo las civilizaciones crecieron y el dinero evolucionó. En la antigua Mesopotamia, se utilizaban tablillas de arcilla para registrar las transacciones y se empezaron a acuñar las primeras monedas de metal en Lidia, una región de lo que hoy es Turquía. Estas monedas eran uniformes y fáciles de contar, lo que hizo que las transacciones fueran más simples y seguras. El dinero se estaba convirtiendo en algo más sofisticado y esencial para la economía. El dinero continuó su viaje por el mundo antiguo, adoptando diferentes formas en diferentes culturas. En China, se utilizaban monedas de bronce y más tarde papel moneda, mucho antes que en cualquier otro lugar. Durante la Edad Media en Europa, los bancos comenzaron a emitir letras de cambio, una especie de precursor de los billetes modernos. Estos documentos permitían a los comerciantes viajar sin tener que llevar consigo grandes cantidades de monedas, lo cual era peligroso. Con la llegada de la era moderna, el dinero se transformó nuevamente, los bancos centrales empezaron a emitir billetes respaldados por reservas de oro y plata. Esto dio lugar a la confianza en el papel moneda que hoy en día utilizamos. Las monedas y billetes se convirtieron en los símbolos del poder adquisitivo y la estabilidad económica. En la actualidad, el dinero ha dado un salto cuántico hacia el futuro digital. Ahora, además de los billetes y monedas, existen transferencias electrónicas, tarjetas de crédito y criptomonedas, facilitando transacciones instantáneas y globales con solo un clic, dando lugar a la era digital. El dinero ahora más que nunca, es una herramienta vital en nuestras vidas, pero también es algo que debemos aprender a manejar con sabiduría. Y esta es la historia del dinero, desde sus comienzos en el trueque hasta su forma moderna y digital. Un viaje que ha transformado la manera en que vivimos, comerciamos y ahorramos. La respuesta es sí y no. En el pasado, el dinero en forma de monedas de oro y plata tenía un valor intrínseco debido a los metales preciosos de los que estaba hecho. Cada moneda tenía un valor propio basado en el metal del que estaba acuñada. Esta es una forma tangible de valor que todos podían ver y sentir. Pero cuando las monedas fueron reemplazadas por billetes, las cosas cambiaron. Los billetes al principio eran respaldados por reservas de oro. Esto significaba que cada billete podía ser canjeado por una cantidad específica de oro en un banco, lo que se conocía como el patrón oro. La gente confiaba en estos billetes porque sabían que detrás de cada uno de ellos había oro real guardado en algún lugar. Sin embargo, con el tiempo este sistema fue abandonado y los billetes dejaron de estar respaldados por oro. Hoy en día la mayoría del dinero en circulación no está respaldado por reservas de metales preciosos. En lugar de eso, tenemos lo que se llama dinero fiduciario. Este tipo de dinero no tiene valor intrínseco propio, sino que su valor proviene de la confianza que la sociedad tiene en que puede ser utilizado para comprar bienes y servicios.
En otras palabras, el dinero tiene valor porque todos aceptamos y confiamos en que lo tiene. Entonces, ¿el dinero es real? Sí, el dinero es real en el sentido de que tiene un poder adquisitivo. Puedes usarlo para comprar comida, ropa, pagar servicios y más, pero su valor depende completamente de la confianza y la fe que las personas tienen en su estabilidad y en la economía. Sin esta confianza, el dinero sería solo papel o números en una pantalla sin ningún valor real. Por ejemplo, si todos dejáramos de aceptar billetes de dólar como forma de pago, estos billetes se convertirían en simples pedazos de papel sin valor. Lo que le da valor al dinero es el acuerdo colectivo de que puede ser utilizado como medio de intercambio. Y ahora que entendemos qué es el dinero y cómo ha evolucionado para obtener su valor actual, es crucial aprender a manejarlo correctamente. ¿Y por qué? Es porque no se trata solo de cuánto dinero tenemos, sino de cómo lo gestionamos para asegurarnos de que trabaja para nosotros y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos y metas. El dinero puede ser una herramienta poderosa si sabemos cómo usarlo. Estabilidad financiera. Es la capacidad de cubrir tus necesidades básicas sin preocupaciones constantes sobre el dinero. Al aprender a manejar tu dinero puedes evitar el estrés de no saber si tendrás suficiente para pagar las cuentas cada mes. Una de las herramientas clave para lograr la estabilidad financiera es el presupuesto. El presupuesto es una forma de organizar tu dinero cada mes anotando tus ingresos y tus gastos en una hoja de cálculo o en una aplicación de finanzas personales. Imagina que al hacer esto te das cuenta de que gastas mucho en comidas fuera de casa y en suscripciones que no utilizas. Y decides reducir estos gastos. Al hacerlo puedes ahorrar más y tener un colchón para emergencias. Una regla que puedes aplicar en tu presupuesto es la regla 50-30-20 que te ayudará a distribuir tu dinero en necesidades, deseos y ahorros. Alcanzar metas financieras. Todos tenemos objetivos y metas financieras como comprar una casa, viajar o jubilarse cómodamente. Manejar bien el dinero te permite planificar y ahorrar para alcanzar estos objetivos. Definir metas claras y crear un plan para alcanzarlas te da dirección y propósito en tus decisiones financieras. Si tu objetivo es hacer un viaje al extranjero dentro de 2 años, puedes calcular cuánto necesitas ahorrar cada mes y establecer un fondo de ahorro específico para ese viaje. Por ejemplo, si el viaje cuesta $3,000, necesitas ahorrar $125 al mes durante 2 años. Puedes automatizar este ahorro transfiriendo automáticamente esta cantidad a una cuenta de ahorros. Evitar deudas. La deuda puede convertirse rápidamente en una carga que limita tus opciones y causa estrés. Al manejar bien tu dinero, puedes evitar deudas innecesarias y pagar las que ya tienes de manera más eficiente. Esto incluye aprender a usar el crédito sabiamente y a evitar el endeudamiento por gastos innecesarios. En lugar de usar la tarjeta de crédito para compras impulsivas, puedes planificar tus compras y pagar en efectivo o con una tarjeta de débito para evitar acumular deudas. Si ya tienes deudas, puedes aplicar la estrategia de la bola de nieve para pagarlas. Esta estrategia consiste en pagar primero las deudas con las tasas de interés más pequeñas para ganar impulso y motivación, y luego avanzar hacia las deudas más grandes. Por ejemplo, si tienes 3 deudas de $500, $1,000 y $2,000, paga primero la de $500 mientras haces pagos mínimos en las otras 2, y luego usa el dinero liberado para abordar la siguiente deuda. Preparación para emergencias. La vida está llena de imprevistos, como problemas de salud, reparaciones del hogar o del coche, o la pérdida de empleo. Al tener un fondo de emergencia te brinda la tranquilidad de saber que puedes enfrentar estos eventos inesperados sin endeudarte. Comienza a construir un fondo de emergencia destinado a cubrir de 3 a 6 meses de gastos básicos, depositando una cantidad fija cada mes en una cuenta de ahorro separada. Por ejemplo, si tus gastos mensuales son de $1,000, tu objetivo es ahorrar entre $5,000 y $10,000, puedes comenzar ahorrando $100 al mes y aumentar esta cantidad cuando sea posible. Libertad financiera. Esto significa tener suficiente dinero para vivir la vida que deseas sin depender de un salario constante. Esto te permite tomar decisiones basadas en lo que realmente quieres, en lugar de lo que necesitas para pagar las cuentas. Invertir en activos que generen ingresos pasivos, como bienes raíces, acciones o un negocio propio, puede ayudarte a alcanzar la libertad financiera. Por ejemplo, puedes comprar una propiedad para alquilar que genere ingresos mensuales o invertir en un portafolio de acciones que paguen dividendos. Si logras que estos ingresos pasivos cubran tus gastos mensuales, alcanzarás la libertad financiera y podrás dedicarte a lo que realmente te apasiona. Y estas son solo algunas de las razones por las que es fundamental aprender a manejar el dinero.
Una buena gestión financiera no solo mejora tu calidad de vida, sino que también te prepara para el futuro y te brinda la libertad de alcanzar tus sueños. Y estos pequeños conceptos contemplan la educación financiera, y ese es el objetivo de este canal, educarte a tomar decisiones financieras mediante el aprendizaje y la aplicación, para alcanzar la estabilidad y los objetivos financieros. Ahora que entiendes la importancia de manejar bien el dinero, es hora de hablar sobre cómo podemos empezar a ganar más dinero de manera efectiva. La manera de ganar más dinero es mediante los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que no requieren una constante actividad laboral para generar ganancias. Esto significa que puedes ganar dinero mientras duermes, viajas o disfrutas de tu tiempo libre. Algunos ejemplos de ingresos pasivos incluyen la inversión en acciones, bienes raíces, negocios en línea o la creación y venta de productos digitales. Por ejemplo, imagina que inviertes en acciones de una empresa que paga dividendos. Cada trimestre, recibes un pago por tener esas acciones, sin necesidad de hacer nada más. Este ingreso es pasivo, porque no requiere que estés trabajando activamente para recibirlo. Bienes raíces. Invertir en bienes raíces es otra forma popular de generar ingresos pasivos. Puedes comprar propiedades para alquilarlas y obtener un flujo constante de ingresos por los alquileres. Además, el valor de las propiedades tiende a aumentar con el tiempo, lo que puede generar ganancias adicionales cuando decides vender. Negocios en línea. Con el auge de Internet, hay muchas oportunidades para generar ingresos pasivos en línea. Esto puede incluir la creación de un blog o la venta de productos digitales como ebooks o cursos en línea. Una vez que estableces tu plataforma y generas tráfico, puedes ganar dinero de manera continua a través de la publicidad, las suscripciones o las ventas. Creación de productos digitales. Otra forma de generar ingresos pasivos es creando y vendiendo productos digitales, como cursos en línea o software. Una vez que creas el producto, puedes venderlo una y otra vez sin tener que dedicar tiempo adicional a su producción. Ahora te acuerdas que al final del video, te daría un consejo extra. Este consejo extra se trata de un libro que te ayudará a crear una mentalidad adecuada en la forma de pensar sobre el dinero. El libro se titula El arte de hacer dinero de Mario Borghino, y comenta con un emoji de un pincel si ya leíste este libro. ¿Pero quieres saber más sobre los ingresos pasivos y ganar más dinero? Tranquilo, que para ello te invito a que mires el siguiente video, y recuerda que la acción vence a la inacción.